Gracias, presidente. Solo recoger algunas cosas de las múltiples que se han planteado. En primer lugar, yo creo que es importante valorar el hecho que se han enumerado una serie de deficiencias, carencias que existen en el ámbito municipal, necesidades que hay que resolver, situaciones que hay que actualizar, lo cual no hace sino confirmar la necesidad de poder avanzar en esto, pero también siendo responsable y coherente con lo que hemos planteado en el proyecto, naturalmente que tratamos de resolver un montón de materias, pero no podemos resolverlas todas. Y en ese sentido el proyecto por un lado se hace cargo de situaciones de urgencia, de contingencia, y por otro lado se hace cargo de aspectos más de fondo, que exceden con crece aspectos más de contingencia inmediata. En ese sentido, ciertamente que hay aspectos de urgencia de los cuales se hace cargo el proyecto. Por ejemplo, de una u otra manera, un número importante de funcionarios de planta y contrata van a ver aumentadas sus remuneraciones de aprobarse el proyecto. Eso yo creo que es un aspecto importante, que por cierto que ninguno de las personas que expuso ha cuestionado. Otro aspecto importante es que es un proyecto que tiene un aporte fiscal significativo en los años venideros, incluso excediendo el año 2017, dado que el año 2018, ¿cierto?, se casi quintuplica el aporte fiscal al Fondo Común Municipal, lo cual, entendiendo que muchos de los mayores gastos van a ser permanentes, la idea es colaborar con los municipios para que puedan dar cumplimiento a esas obligaciones. Otra cosa importante en el ámbito de las contingencias y la urgencia, y en el cual ciertamente que hay opiniones diferentes entre el Ejecutivo y algunas de las organizaciones que expusieron. Para nosotros es muy importante poder regular el tema del incremento previsional en este momento. Es un proyecto que afecta y beneficia o involucra a funcionarios municipales, y nos parece que hay situaciones de judicialización que afectan a concejales, alcaldes y un número significativo de funcionarios, y por lo tanto nos parece que por ello lo hemos planteado en esta ocasión, amén de hacernos cargo de dos proyectos de acuerdo que en su momento aprobó el Senado y que apuntaban precisamente en el sentido que el Ejecutivo se hiciera cargo de esta situación problemática hace ya algunos años. Otra cosa importante a considerar desde el punto de vista ya más de aspectos de fondo o permanentes, ¿cierto?, que exceden las mejoras de remuneraciones, los encasillamientos o la entrega de nuevas asignaciones, que ciertamente van a beneficiar al personal que está hoy, pero también la nueva asignación va a beneficiar a las personas que ingresen, sea en calidad de planta o contrata, es que es un proyecto que de alguna manera descentraliza. Aquí los tres órganos colegisladores estamos haciendo, creo, un esfuerzo, o estamos planteando nosotros, invitando al Congreso a acompañarnos en el esfuerzo de descentralizar, porque hasta el día de hoy cualquier modificación de las plantas se tiene que hacer por vía legal, y lo que estamos haciendo es permitir que autónomamente cada municipio, en base al marco que estamos proponiendo y que esperamos que sea recogido y naturalmente perfeccionado en el debate parlamentario, sea cada municipio el que decida, lo cual ciertamente que también yo diría que allí hay un avance importante. Uno entiende que hay un sinfín de aspectos que el proyecto no incorpora, que hay muchas materias que probablemente puede que queden pendientes, pero yo creo que lo más significativo, mirado en el largo plazo, mirado en una perspectiva, es que estamos logrando, creo, podemos tener en este punto naturalmente diferencias, pero creo que estamos consensuando en la necesidad de que por fin las municipalidades puedan de una manera autónoma establecer sus plantas de funcionarios, que es un avance, quizás no es todo. Este proyecto, en comparación al que se presentó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, sin duda que es menos ambicioso, probablemente es más realista en ese ámbito, pero yo creo que es una diferencia importante. Si uno hace memoria, ese proyecto del año 2007-2008 no logró precisamente en este Senado la votación requerida para su aprobación en general, y por tanto ni tan siquiera hubo oportunidad de discutir indicaciones. Yo siento que en este aspecto, y escuchando las opiniones de las distintas organizaciones, pueden haber ausencias, pueden haber aspectos a modificar, pueden haber organizaciones que plantean quitar cosas del proyecto, pero en general la idea
me parece que suscita un apoyo y eso también yo creo que es una diferencia importante en relación al proceso que vivimos, como decía, en el primer gobierno de la presidenta y que se tradujo, ¿cierto?, en el rechazo, o más que en el rechazo, en que el proyecto en su oportunidad no alcanzó el quórum que se requería. Ciertamente, presidente, que durante el debate podremos dar respuesta a los múltiples aspectos que se han planteado, como por ejemplo, por qué planteamos como Ejecutivo que el proceso de fijación de plantas sea a partir del año 2018 y no a partir de antes, por qué considerar necesario regular el incremento previsional ahora y no en un proyecto separado, por qué la base de cálculo, ¿cierto?, de la asignación, perdón, del PMG y en relación a la asignación profesional tenemos que mirarlo en una perspectiva de que, como bien decían los representantes de los funcionarios, hemos asistido a un proceso gradual de homologación de remuneraciones entre el nivel central y el nivel municipal. Recordemos que durante el primer gobierno de la presidenta se logró parcialmente mejorar y homologar no totalmente los sueldos base, cosa que fue lograda en el gobierno del presidente Piñera. También, como bien recordaban los dirigentes, a finales del año 2013 se logró, ¿cierto?, una homologación también progresiva, no fue total, ¿cierto?, de inmediato, sino que en años sucesivos, de hecho estamos en ese proceso de los PMG, que es otro aspecto importante. Pero tenemos que considerar que esa homologación, si bien no es 100%, en algunos casos hay que tener cuidado porque efectivamente, y por eso hay normas de lo cual se hace cargo el proyecto, en el sentido de por homologar necesariamente, dado que hay asignaciones que sí perciben los funcionarios municipales, como la asignación municipal, que no perciben los del nivel central, lo que no, o lo que buscamos evitar es que finalmente haya la lógica, perdonando la expresión, de desvestir un santo para vestir otro, en el sentido de que la homologación lo que buscamos es equiparar dos realidades que, cierto, tenían una brecha significativa que se ha ido debilitando, entendemos y compartimos, y por eso, cierto, se establece esta asignación profesional, pero finalmente el proyecto se tiene que hacer cargo de evitar, cierto, que se genere el efecto no deseado de que los afectados ahora sean los funcionarios de ministerio y servicios en comparación a sus pares del nivel municipal, lo cual es complejo porque no son escalas similares y porque además perciben asignaciones que son diferentes. ¿Ya? Entonces, en eso también en su momento podríamos entrar a explicar el porqué de esas normas que justamente buscan, ¿cierto?, por un lado la gradualidad, entendiendo que cualquier proceso de homologación de remuneraciones es mayor gasto, pero por otro lado, como eso también tiene que lograr precisamente una homologación cuyo remedio no sea peor que la enfermedad o que genere una diferencia, en este caso, que perjudique a los funcionarios del nivel central. Eso es, presidente, muy en síntesis, una primera reacción ante las distintas presentaciones que hemos tenido.